El turno ahora del doctor José María Miró. El doctor José María Miró es consultor senior en enfermedades infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona, es catedrático de Medicina y director del máster de VIH-Sida de la Universidad de Barcelona y además investigador del IDIVAPS muy reconocido. Tiene dos líneas de investigación, una es la endocarditis infecciosa y en el ámbito de la infección VIH ha explorado múltiples líneas, la infección primaria, infección avanzada, infecciones oportunistas, COVID-19, trasplante de órganos sólidos. Es presidente clínico de la cohorte PISTIS y está en los comités directivos de otras muchas cohortes, como por ejemplo Eurosida y otras cohortes. Ha sido presidente de nuestra sociedad, de SEIM, de GESIDA, de la Sociedad Catalana de Infecciosas y también de la Sociedad Internacional de Infecciones Cardiovasculares. El doctor Miró tiene un índice H de más de 100, está entre los grupos más reconocidos en España y ha sido designado también Fellow por las sociedades de enfermedades infecciosas, tanto americana como europea, por su excelencia profesional y sus aportaciones a las enfermedades infecciosas. Tengo que decir, además de su excelencia profesional, también su excelencia como persona. Y nos va a dar la visión clínica de las cortes de controladores de élite y posttratamiento. Cuando quieras, José María. Muchísimas gracias. No hay como tener una amiga. Bueno, pues vamos a hablar de la parte clínica. Sier ha sido muy entusiasta, yo también. Y yo voy a explicaros un poco la realidad del día a día, ¿no? Vamos a comenzar con las definiciones y la prevalencia de esta enfermedad. Es importante no confundirnos. Hablaremos fundamentalmente de controladores de élite y controladores post-tratamiento. También hay los controladores virémicos y los no progresores a largo plazo. Esto está muy bien definido, ¿no? Los controladores de élite suprimen la carga viral espontáneamente, sin tratamiento. Los long-term non-progresos son gente que tiene inmunidad normal más de 10 años y los controladores virémicos menos de 2.000 copias también durante mucho tiempo, pero estos pacientes en la actualidad por las guías de práctica clínica están todos tratados, ¿no? Y luego están los controladores post-tratamiento que se parecen, aunque tienen muchas diferencias con los controles que son los que vamos a comentar. En esta gráfica podemos ver, estos son personas no infectadas. El controlador de élite tendría sin tratamiento antirretroviral una carga viral indetectable por debajo de 50 copias y el controlador post-tratamiento habitualmente es tratado en una infección aguda, ya he dicho Asier, idealmente las primeras 4 semanas, se trata y controla por debajo de 400 o de 50 copias el virus, ¿no? Las definiciones han ido cambiando con los años, ¿no? Los controladores de élites primero eran menos de 200, ahora menos de 50, como mínimo 3 determinaciones en un año, así se pueden clasificar. Y los controladores post-tratamiento son menos de 400 copias durante más de 6 meses en 2 o 3 determinaciones al dejar el tratamiento antirretroviral, aunque se han propuesto también definiciones más exigentes como tener menos de 50 copias como los controladores de élite durante más de un año como mínimo en 3 determinaciones, ¿no? Ya veremos que lo de 200 o 400 o 50 es importante para asegurar a un subgrupo de pacientes que tienen más probabilidades de controlar el virus espontáneamente, ¿no? En esta revisión, este JCI de hace 3 o 4 años, define muy bien estos distintos tipos de poblaciones. Aquí tendríamos los controladores de élites, ¿no? Es menos de un 1% de toda la población que tenemos nosotros en nuestras consultas, ¿no? Son pacientes que tienen un perfil genético favorable, como veremos después, una respuesta TCD8 específica muy potente. Y son distintos, aunque el resultado final es parecido, a los controladores post-tratamientos, que son gente que ha recibido tratamiento antirretroviral habitualmente en la infección aguda, pero también en la infección crónica, que al parar el tratamiento, pues entre los pacientes tratados precozmente, entre un 10 y un 15% pueden controlar, y los crónicamente, pues la proporción es mucho menor, menos de un 4%, y aquí estos individuos no tienen un perfil genético favorable como los controladores de élite y la respuesta inmunitaria más importante es la innata, teniendo un papel relevante a las células NK.
En estos estudios de Assier se define muy bien el patrón genético distinto entre una y otra poblaciones, ¿no? En los controladores de élite por un predominio del B57 y luego la respuesta celular adaptativa CD8 específica es muy potente en los controladores de élite y apenas existe en los controladores post-tratamiento. Importante en esta población, el reservorio al seguirlos pues no aumenta, sino que permanece estable o disminuye. Pero ¿cuánto virus tenemos en el cuerpo, ¿no? En la parte izquierda de la diapositiva podemos ver la distribución del virus en el organismo. Podemos ver que fundamentalmente en color rojo y en color azul pues están en los tejidos linfáticos y en el tejido digestivo. Si comenzamos el tratamiento antirretroviral, esto cambia, todo es prácticamente azul, por tanto queda en el tejido digestivo, pero ahí quedan residualmente 10 a la 8 provirus, que somos los que tenemos que controlar para que consigamos, sin tratamiento antirretroviral, ser un post-treatment controller o un controlador de élite, ¿no? Y para eso necesitamos conocer muchos mecanismos. De esta diapositiva la puso ayer Javier Martínez Picado, ¿no? Tenemos todos los órganos afectados y al final el virus se integra. El virus se integra y tendremos virus intactos o virus defectivos. El intacto es el que va a ser replicante y es el que va a producir la recidiva de la infección. Y esto también lo acaba de presentar Assier. Si miramos la distribución de virus intactos y virus defectivos, podemos ver cómo los controladores post-tratamiento son los que tienen menor proporción de virus intacto y además menos diversidad genética y menos replicación residual, ¿no? Lo cual significa en este grupo seleccionado de pacientes que tienen un buen control virológico de la infección, ¿no? Pero esto depende de nuestro sistema inmune. ¿Y cuánto sistema inmune tenemos? Miren, aquí pueden ver las células del sistema inmunitario. Suponen 1 trillón de células, ¿vale? Y están distribuidas por todos los órganos, fundamentalmente en el tejido linfático y en el tejido digestivo, ¿no? ¿Y esto es mucho o poco? Bueno, pesa 1 kilo. Este trillón de células pesa 1 kilo y lo que nos interesa son las células NK, que son de las menos representadas y tienen un papel muy importante, y las células T, sobre todo las células TCD8, que juegan un papel muy relevante en el control de la infección viral, ¿no? Por tanto, si queremos ser creyentes en los controladores de élite y en los post-treatment controles, tenemos que tener fe en el patrón genético de nuestros pacientes y que esta respuesta adaptativa CD8 dependiente sea potente y efectiva en los controladores de élite y la respuesta natural killer en los post-treatment controles, aunque las cosas no son, hay zonas grises y de actividad de los dos tipos celulares en los dos tipos de poblaciones, ¿no? Bien, tenemos un controlador de élite o un post-treatment controller. Luego, ¿qué queremos saber? Pues cuánto tiempo dura el control, ¿no? Ahora en Glasgow se han presentado datos muy actualizados de la cohorte italiana, la cohorte ICONA, ¿no? que siguen durante más de 10 años a 123 controladores de élite y analizan cuál es la duración del control virológico dependiendo de si están por debajo de 200 copias o por debajo de 50, y luego tratan de analizar también factores clínicos sencillos para poder identificar las pérdidas de control, ¿no? Pues como podéis ver en esta diapositiva, a los 10 años la mitad de estos controladores de élite han perdido el control y solo estratificamos por aquellos que estaban por debajo de 50 o entre 51 y 200, podemos ver que la población que estaba entre 50 y 200 a los 5 años, ya la mitad ha perdido el control virológico de la infección por VIH, ¿no? Y si vemos si estas personas permanecen en el tiempo controlando el VIH, pues esta diapositiva es una revisión excepcional de María Salgado y Javier Martínez Picado y que controlen más de 25 años, fueron muy agresivos en su definición de controladores de élite excepcionales. Hay 5, hay menos que trasplantados de progenitores hematopoyéticos, es decir, no hay mucha gente que realmente sea capaz como controladora de élite permanecer
toda su vida controlando el virus sin que haya ningún rebote, ningún blip en estos casos, ¿no? Ellos hacen una revisión magnífica y caracterizan todos estos mecanismos de control, ¿no? Son personas que tienen una inmunidad normal y cuando hacen análisis de una sola copia no detectan el virus, vemos que tienen un perfil genético favorable, que son wild type para el CCR5, que se puede detectar algo de DNA proviral en el tejido digestivo, que la respuesta adaptativa es muy potente, que tienen pocos anticuerpos y que no tienen inflamación, o la inflamación tienen la misma que la población general, ¿no? Por tanto, esto sería lo ideal, de poder encontrar tanto en los controladores de élite como en los post-treatment controles, ¿no? ¿Qué datos hay de gente que se haya tratado en la infección aguda, generalmente de forma precoz o de forma más avanzada, y que al parar el tratamiento antirretroviral controlen el virus? Pues miren, hay todos estos estudios. Es una población heterogénea de distintos puntos de corte, con números de pacientes muy escasos, ¿no? Pero si miramos cuánto tiempo controlan el virus al acabar el tratamiento, pues vemos que los que comienzan precozmente, y es bonito la correlación, digamos, desde el punto de vista del modelo animal con los datos en humanos, ¿no? Tratamiento precoz, primeras 4 semanas, controlan un 13%, pero aquellos que paran en la infección crónica solo un 4%. Y en este estudio, la mediana de duración del control fue de solo 2 años, ¿no? El último autor, Namazi, junta una revisión sistemática de todos los casos y en un JID nos dice cuánta gente controla por debajo de 400 copias, y esto no nos interesa por debajo de 50, y por tanto las cifras serán menores, el virus, y a los 5 años solo lo controla el 20% por debajo de 400 copias, ¿no? Por tanto, el control es muy escaso. ¿Y tenemos controladores post-tratamiento excepcionales? Pues muy pocos. Yo solo conozco la paciente de Barcelona, de mi hospital, y es un caso de 6.000 pacientes que estamos siguiendo. Por tanto, es muy poco prevalente esta situación, y es verdad que esta señora pues, ha estado con menos de 50 copias pues, más de 15 años, que es la que llevamos siguiéndola, ¿no? ¿Qué implicaciones clínicas tiene el ser controlador de élite, ¿no? Pues me gustaría discutir con ustedes estas preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo los identificamos? Segundo, ¿qué peaje paga el controlador de élite por mantener el virus suprimido desde un punto de vista clínico? Tercero, ¿podemos identificar la pérdida de control? Y cuarto, ¿qué dicen las guías de práctica clínica? ¿Qué dicen los sabios, desde GESIDA a la Sociedad Internacional de Virología? Pues miren, lo primero que nos enseñan los investigadores básicos es que esta es una población muy heterogénea. Este es un análisis de perfil transcripcional de controladores de élite, de pacientes VIH negativos, personas VIH negativas y de pacientes tratados. Y en color verde en color rojo están los controladores de élite. Y vean que no hay ningún clúster especial, hay distintos subtipos, ¿no? Por tanto, es una población bastante heterogénea. La RIS tiene su propia cohorte de controladores de élite y Agathe León publicó hace unos años los predictores de pérdida de control, ¿no? Había 214 controladores de élite y a una serie de estos pacientes perdieron el control, y los factores predictores basales clínicos fueron el no ser usuario de drogas por vía parenteral, el momento del estudio, la cifra de CD4-Snavir, el pico que tuvieron de carga viral y luego si había coinfección por el virus de la hepatitis C. Y en base a estas variables establecieron distintos terciles de riesgo alto o bajo de pérdida de control. Y como pueden ver, cuando el riesgo era alto, a los 5 años solo el 30% continuaba, no tenía progresión, pérdida de control virológico, caída de CD4, muerte o desarrollo de SIDA, y los que tenían el percentil bajo, es decir, pocos factores, el 77% mantenían el control virológico del virus, ¿no? ¿Qué nos han dicho las variables clínicas? Ahora hay un gran estudio básico para encontrar otras variables genéticas, inmunológicas y virológicas de la cohorte ICONA, ¿no? Pues lo que nos dicen a la cohorte ICONA es que es muy importante para los controladores de élite tener menos de 50 CD4. Si tienes entre 50 y 200, de ahí la definición, tienes muchas probabilidades
un 80% de probabilidades de perder el control a los 10 años. Y luego son muy importantes que tengas buenos CD4 basalmente y un buen cociente CD4-CD8. Por cada 100 células más que tienes un 25% más probabilidades de controlar el virus sin tratamiento antirretroviral, y por cada décima de cociente CD4-CD8 más alto que tienes un 20% más de posibilidades de ser un controlador de élite. ¿Qué peaje pagan? Estos son estudios ya clásicos del grupo del profesor Hahn de la Universidad de San Francisco en California. Aquí marcados en el recuadro lila tenemos los controladores de élite. Pueden ver que tienen más inflamación que los individuos sanos, más inflamación que los tratados, ¿de acuerdo? Y obviamente menos que los no tratados, pero además tienen mayor traslocación bacteriana, mayor activación monocitaria, mayor fibrosis linfocitaria y mayor riesgo de desarrollar aterosclerosis, ¿no? Solamente hay un subgrupo de estos pacientes en los que la inflamación es la misma que los individuos sanos, son aquellos que tienen una cifra de CD4 por encima del 40%. Además, se ha visto en estudios de cohortes, tanto americanas como europeas, que estas personas tienen más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, más posibilidades de ingreso hospitalario por este problema, por trastornos neurocognitivos. Y con respecto al tema de afectación del sistema nervioso, transmisión sexual del virus o transmisión materno-fetal del VIH, los datos son buenos, ¿no? En la mayor parte de personas que se han analizado no se detecta el virus en el sistema nervioso central. Solo ha habido un caso potencial de transmisión sexual del VIH y en general, poniendo juntos controladores de élite y controladores virológicos, no se han descrito transmisión vertical del virus, aunque la mayor parte de estas mujeres recibieron tratamiento antirretroviral. ¿Qué pasa si a estos controladores de élite les damos tratamiento? Y hay dos estudios, hay dos ensayos clínicos publicados, uno por Hatano, que dan tratamiento a 16 controladores de élite y controladores virológicos también durante 6 semanas, y lo que ven es que bajamos la carga viral tanto en sangre como en tejido rectal y disminuyemos la activación del sistema inmune, y tanto a nivel periférico como a nivel de la mucosa digestiva. Y además, esto se ha visto en los controladores virológicos, pero también en el subgrupo de pacientes que eran controladores de élite. Hay otro ensayo clínico publicado más recientemente, que la mayor parte son controladores virológicos, hay muy poquitos controladores de élite, y que también el tratamiento antirretroviral demuestra que se reduce la activación del sistema inmune y el agotamiento del sistema inmunológico en este estudio sin cambios ni en el DNA proviral ni en la cifra de CD4. Aquí podemos ver cómo con técnicas, con pruebas de una sola copia, hay una reducción de la carga viral a la izquierda en plasma y también en el tejido rectal. Bueno, si estos pacientes tienen más riesgo de hacer enfermedad cardiovascular, pues ¿por qué no les damos aspirina o estatinas, ¿no? Y este es un ensayo clínico con muy poquitos pacientes, la verdad era mucho más ambicioso y las conclusiones son en este sentido, pues tienen bastantes limitaciones, ¿no? En donde se alotarizan a controladores de élite y pacientes tratados a recibir atorvastatina o aspirina, ¿no? durante un año, durante 9 meses, y ver qué ocurre con el riesgo de activación inmune y los factores biológicos asociados a enfermedad aterosclerótica, ¿no? Y entonces lo que se puede ver es que la aspirina es mucho mejor que la atorvastatina en reducir el CD4 soluble, que es un marcador de translocación bacteriana y de activación del sistema inmune, y también de reducir el factor tisular que se asocia a la enfermedad cardiovascular, cosa que no se observa con la atorvastatina. ¿Y qué nos dicen las guías? Las guías, la última de la Sociedad Internacional de Virología son del 22, GESIDA también, y luego están actualizadas este año la EACS y DHHS. Pues bueno, lo que nos dicen las guías de la Sociedad Internacional de Virología, pues ya nos dice que el tratamiento antirretroviral es muy razonable en los pacientes controladores de élite. No les dejen de tratar.
GESIDA y la EACS no se acaban de mojar, se dicen que no hay suficiente evidencia para dar tratamiento antirretroviral, aunque podría ser beneficioso, y las guías de la DHHS nos dicen no tratar en general, a no ser que bajen los CD4 o aparezcan eventos no definitorios de SIDA. Pero importante, no esperen ustedes, si ven un nuevo paciente, a retrasar el tratamiento antirretroviral para ver si es un controlador de élite. El tratamiento debe ser inmediato, lo que va a hacer que perdamos la posibilidad de identificar a estos pacientes. Habrá que, en todo caso, hacer estudios posteriores para ver si estas personas pueden ser controladoras de élite. ¿Qué haría yo si tuviera un paciente? Bueno, lo que les he dicho, lo primero es esto, que ahora con las guías los tratamos a todos desde el primer día, por tanto, ahí encajarán también los controladores de élite, pero si tenemos ya personas identificadas desde hace muchos años con esta etiqueta, con este diagnóstico de controladores de élite, pues en general no trataría a aquellos que están suprimidos por debajo de 50, con cifras de CD4 normales, con un cociente por encima de 1 y que no tienen ninguna comorbilidad, y les recomendaría además una vida saludable. ¿Qué implicaciones clínicas tienen los controladores posttratamientos? Pues haría las mismas preguntas, aunque aquí tenemos muchas menos respuestas, ¿no? Y aquí lo que tenemos son gente que ha comenzado el tratamiento antirretroviral y tú se lo vas a parar. Y la parada del tratamiento, respondiendo a la siguiente pregunta, tiene unos efectos perjudiciales muy importantes a nivel individual y a nivel de la sociedad, ¿no? Por tanto, debemos estar seguros a quién vamos a parar el tratamiento antirretroviral. Debemos identificar a esa subpoblación de personas que realmente controlan el virus al tratarle, al retirarle el tratamiento antirretroviral. Porque ya les digo, les adelanto que las guías dicen no pare usted, usted continúe. El tratamiento antirretroviral no está recomendada la parada, ¿no? Entonces, como ejemplo, pondremos a la paciente de Barcelona. Esta es una paciente que se incluyó en un ensayo clínico inmunomediado, que recibió 1 año de tratamiento antirretroviral y otros factores inmunomoduladores, y que desde entonces pues, lleva 17 años con una carga viral indetectable de menos de 50 copias, con ningún blip, con una cifra de CD4 permanentemente por encima de 500, con un cociente CD4-CD8 por encima de 1, ¿no? Y gracias al laboratorio de retrovirología del hospital, pues tratamos de analizar cuáles eran los mecanismos de control de esta paciente por si esto podía tener implicaciones clínicas. Y lo primero que podemos ver es en estudios de inhibición, en la parte izquierda, cuando ponemos los CD4 o las células mononucleares de sangre periférica, vemos que las que eran capaces de inhibir el virus son todas las PBMCs. Y cuando estratificamos las PBMCs, las ponemos con CD4, con células NK o con células CD8, vemos que cuando los ponemos todas, somos capaces de inhibir en un 93% la replicación del virus. Y por tanto juega ahí un papel muy importante las células NK y gamma delta. Entonces, el siguiente paso es, bueno, si son estas células, vamos a caracterizarlas, ¿no? Y en este sentido, pues hicimos un inmunofenotipaje y pudimos ver cómo tenía una proporción muy alta de un subtipo que es el NKG2C, con el marcador CD57. Y esto, que a mí no me diría nada, a no ser que me lo explicara Pepe Alcamí, Sonsoles o Nuria, pues es un tipo de celular que tiene una actividad inhibitoria muy potente. Y en esta paciente estaba sobrerepresentada. Estaba 2 veces más que lo que se había descrito previamente. Y además este fenotipo era un fenotipo con una actividad citotóxica muy potente frente al VIH y que lo habíamos demostrado en los ensayos in vitro. Además de las células NKG2C, había una proporción de células gamma delta CD8 de la inmunidad innata que también tenían una potente actividad citotóxica, de manera que al activarse estos 2 subtipos celulares destruían las células CD4 infectadas por el VIH. Las células NK tienen una serie de receptores, unos que son inhibidores de su actividad citolítica, no degranulan, y otros son activadores de la degranulación y la destrucción de las células NK, de las células CD4 infectadas. Y estos receptores tienen sus ligandos. A la izquierda están los inhibidores, que son todos los receptores KIR, y a la derecha están los activadores. Y aquí pueden ver ustedes el NKG2C
y también el que estaba representado en nuestro paciente, el KIR3DL1, ¿no? ¿Y cómo juegan estos dos? El ligando del NKG2C es el HLA-E y el KIR3DL1 es el HLA, el epítopo BW4, recuérdenlo. El balance se rompe porque NEF, cuando infecta las células, regula este ligando de manera que aumenta la actividad, en este caso, la activación de las células NK, degranulan y destruyen las células infectadas, ¿no? Y esto es lo que, esto está marcado genéticamente y esto es lo que ocurre. Estas células son capaces de reconocer las células CD4 infectadas y ser muy eficientes, degranular y destruir estas células infectadas, ¿no? Por tanto, el patrón que hemos visto en esta población de esta paciente es un patrón de homocigoto del HLA-B4403, que es el BW4, tiene un HLA-3-0103 y tiene sus ligandos el KIR3DL1 y el NKG2C, que se asocian a control de la replicación viral y a protección de la misma, ¿no? Entonces, si nosotros en esta paciente tiene este patrón, la pregunta es, ¿hay más personas que tienen el mismo patrón y pueden quizás beneficiarse de parar el tratamiento antirretroviral? El resumen, perdonar, antes de pasar a esta pregunta, vamos a ver que además estas células, como podéis ver en esta diapositiva, aquí tenemos la NKG2C y aquí la gamma delta, a lo largo de estos 15 años han aumentado. NKG2C estaba representado en un 14% a los 2 meses y en un 40% a los 14 años. Y gamma delta un 15 a un 25%. Y además, muy importante, hay una correlación inversa entre mayor proporción de estas células que destruyen el virus y el reservorio. A más celularidad, menos reservorio tiene la paciente, que es lo que hemos visto en estos 15 años, ¿no? Por tanto, las conclusiones de esta controladora excepcional de Barcelona son que describimos un caso que ha estado 18 años suprimiendo el virus sin ningún blip, que si nosotros cultivamos sus células lo rescatamos, que tiene un fenotipo especial, el NKG2C con células gamma delta, que se asocian al control funcional de esta paciente, que además desde un punto de vista genético es homocigoto para el HA de clase 1BW4 y que tiene sus ligandos respectivos, que son el KIR-DL1 y el NKG2C. Entonces, la siguiente pregunta, que es la que formulaba antes, es ¿hay más personas con este patrón? Pues bien, esto es una de las cosas que está haciendo Asier en el ensayo clínico Riviera. Él, desde un punto de vista genético, si nosotros detectamos personas que tienen un perfil genético favorable, que es el que tienen ustedes aquí, les vamos a parar el tratamiento antirretroviral. Ya lo han parado en 16 pacientes y el año que viene tendremos los resultados y veremos qué proporción en los 6 meses siguientes rebota el virus por debajo de 400. Aunque esto es lo que está puesto en clinicaltrials.gov, sería muy importante ver la proporción que tiene menos de 50 CD4. No es lo mismo tener 30 copias que 300 de cara a la sostenibilidad de la duración de la respuesta, ¿no? Y esto es lo que estamos tratando de hacer nosotros también en el Barcelona Clinic Cure Trial. En este caso, para seleccionar pacientes con infección, tratados en la infección aguda y también en la infección crónica. De esto es un poco distinto del ensayo clínico de Asier. Cogemos tratamiento precoz de infección aguda y también tratamientos en infección crónica que tienen el perfil genético del Riviera favorable más este fenotipo NK gamma delta favorable. Y antes de pararles el tratamiento antirretroviral, haremos estudios de inhibición viral para asegurar que realmente este tipo de células son capaces de inhibir el virus. Haremos un tratamiento, una analytical treatment interruption de 24 semanas y miraremos la proporción de pacientes que permanece por debajo de 50 copias a los 6 meses. ¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica cuando ya hemos comenzado el tratamiento antirretroviral? Pues no lo pares. Por tanto, tenemos que estar muy seguros de identificar a las personas, a los individuos adecuados para poderles parar el tratamiento antirretroviral, porque esto tiene unas consecuencias que son negativas para el individuo y también para la sociedad, porque si hay virus, este se puede transmitir.
Y, por tanto, hay una regulación muy precisa de las paradas de los tratamientos analytical treatment interruption en todos los ensayos clínicos de curación o de erradicación del virus. Y ya para acabar, estas serían mis conclusiones. Los elite controllers y los post-treatment controllers son dos poblaciones que tienen un fenotipo inmunológico y genético distintos, pero que ambas son capaces de controlar la replicación viral a niveles indetectables sin tratamiento antirretroviral. Esta es una situación poco frecuente, sobre todo la de los controladores de élite, algo más frecuente en los post-treatment controllers, pero hay muy pocas serias y hay muy pocos casos que hayan mantenido esta respuesta a más de 10, 15 o 20 años. De hecho, en los elite controllers, en la revisión del grupo de Martínez Picado, había 5 pacientes, o sea, menos que trasplantados, ¿no? Por tanto, es importante ver si hay más estudios que se publiquen para ver exactamente la duración de la respuesta. Estoy de acuerdo que es un grupo perfecto, es un grupo clave para poder estudiar todos los mecanismos de control del VIH que tienen estas personas para poder buscar la cura funcional, pero la cura funcional es ser prácticamente una persona normal de por vida, y esto es muy difícil, ¿no? A nosotros como clínicos, cuando volvamos el jueves a las consultas, pues esto es muy importante saberlo, pero tiene poca repercusión. Tiene poca repercusión porque, primero, las guías nos dicen que el tratamiento antirretroviral es inmediato. Ahí entrarán los pocos elite controles, por tanto, si queremos estudiarlos habrá que caracterizarlos muy bien, habrá que identificarlos muy bien, y luego a los pacientes que hemos comenzado desde el tratamiento de la infección aguda, pues lo mismo, lo lógico es no pararlo, y si se para pues tienen que tener unas condiciones al menos muy bien definidas de control de la replicación viral una vez parados, ¿no? Entonces quería acabar agradeciendo primero a nuestros pacientes, a nuestra paciente Ligia, que ha dado cuerpo por la ciencia. La verdad es que más análisis que hemos hecho, es increíble esta mujer. Gracias, Ligia. Y luego a toda la gente de la unidad, es muy importante, y a algunos en especial, ¿no? A Pepe, a Nuria, a Berta, a Sonsoles y a Juan, que somos el grupito de personas que estamos, pues, bueno, también tratando de investigar en esta área del VIH, ¿no? Y a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias, doctor Miró. Pues terminamos la sesión. Muchísimas gracias por haber asistido y ya sin más retraso podemos paso a la siguiente sesión. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.